Un saludo. De todas formas, aunque ya no estamos reuniendo, creo que debo de seguir hablando, predicando, y no solo para la iglesia, que se vaya donde quiera que vaya. Entonces voy a compartir algo que no es muy común, no es muy normal predicar esto. Está en el libro de Nahum, lo voy a leer. No es muy común predicar estos atributos de Dios. Dice así: profecía sobre Nínive. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. Él amenaza al mar y la hace secar. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira derrama como fuego y por él se hiende las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia. Conoce a los que en él confían. Mas con inundación tempestuosa consumirá a sus adversarios, tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Y dice: así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Mire, hablo estos pequeños versículos primeramente para ver lo que aquí Dios nos está hablando, otro de sus atributos de Dios, pero son contra sus enemigos, tanto espirituales, diablo, ángeles, como los hombres que le hacen la guerra en todos los tiempos. Mire, aquí hay una palabra muy clara, dice: así dijo Jehová, así ha dicho Jehová. Mire, lo único que tenemos que ver, solo tenemos que ver, saber qué ha dicho el Señor, sabiendo que lo que Él dice se va a cumplir. Dios no cambia lo que Él dijo, no importan los tiempos pasados, lo va a cumplir en su tiempo. Sabemos que todos lo único que queremos saber de Dios, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y sí lo manifestó, pero también Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios vengador que se venga de sus enemigos que le aborrecen y le hacen la guerra. Dios ama a los que le aman y temprano le buscan, pero a los que le aborrecen y le hacen la guerra, Dios hace juicio. Mire, ahorita lo van a ver a través de varios versículos más. ¿Por qué le hacen la guerra? Me está hablando aquí en la palabra de Dios, cómo los hombres que le hacen la guerra, y no solamente directamente a él, sino a través de Israel y su nación. Todo esto sucedió en el Antiguo Testamento. Aquí está hablando de Nínive, Asiria. En el Antiguo Testamento solo existía Israel. En el Antiguo Testamento no existía la iglesia de Jesucristo, solo la nación de Israel. ¿Contra quién luchaban y peleaban estas naciones? Como lo vamos en este caso Asiria, Babilonia, todos. Sin embargo, es la misma reacción de Dios y Jesucristo en el nuevo pacto, con aquellos que le hacen la guerra, contra quienes están en contra de Dios, tanto a Israel como hoy a su iglesia. Los hombres y naciones piensan que están luchando solo contra hombres, grupos, religiones, naciones, etc., o aún contra iglesias, personas, pero no ven y comprenden que si es una iglesia de Jesucristo, están luchando contra él, que es contra Dios mismo, con quien se enfrentan, luchan, como las naciones luchaban con Israel, pero era contra Dios, porque tanto Israel como su iglesia son propiedad del Señor
Dios Todopoderoso, creado por Él y para Él. ¿Quién puede pelear contra lo que es de Dios? En todo el Antiguo Testamento vemos la mano de Dios manifestándose contra esas naciones que atacaban, que luchaban contra la nación de Israel, que es la propiedad de Dios, su propiedad. Todos tenemos propiedades, cosas que tenemos que proteger, lo que es de nosotros. Protegemos nuestras propiedades, lo que es tuyo. ¿Contra quiénes? Contra los ladrones, contra los hombres que quieren tomar, destruir tu propiedad, invadir, conquistar tu tierra, tu casa, tu negocio. Todo lo que es de tú lo tienes que cuidar, proteger. Mire cómo le fue a Siria, su capital Nínive, fue destruida. Y todas las naciones que se pusieron a luchar contra Israel. ¿Cómo le fue a Babilonia? Creo que estamos hablando con creyentes y si no, pues investíguenlo. A todas estas naciones en el Antiguo Testamento, ¿cómo les fue? Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo a Israel? ¿Cómo lo trata su pueblo, Israel? Y luego cómo trataron a su iglesia primitiva contra ella, luchando y persiguiéndolas. El pueblo mismo de Israel contra su propio Señor Dios, que lo creó, que lo formó, que lo sustentó, quien los crió y los hizo, los rechazaron, pelearon contra el Señor, pero que la historia nos lo está confirmando, cómo les fue a ellos. En el año 70, el Señor les profetizó la destrucción y su dispersión por todo el mundo, la nación y el templo. Ahora, ¿cómo nos dice la palabra profética que le vendrá sobre esa persecución también que ha habido a través de Roma, el Vaticano, la Iglesia Católica, que se ha luchado contra la Iglesia de Jesucristo, que han perseguido, peleado contra su Iglesia y contra Israel estos 2000 años? La Inquisición, Roma y todo lo que ha pasado. ¿Cómo será su juicio final sobre ellos y su nación de Roma y el Vaticano? Hemos leído Apocalipsis 18, donde nos habla y nos dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, porque el juicio de Dios vendrá sobre ella. Va a ser quemada, va a ser destruida y no quedará nada finalmente. Va a tomar juicio a través de ellas. No, dice el versículo 9, no hará venganza 2 veces. Una sola vez es suficiente la venganza del Señor, que hará sobre la Babilonia romana, Vaticano. Dice, la destruirá con fuego para siempre, no quedará nada de ella, haz que cenizas. ¿Y qué hará el Señor al final, cuando el anticristo y falso profeta y las naciones, incitadas por Satanás, suban a Jerusalén a pelear contra ella? Apocalipsis 19, todos por lo menos lo han leído. Cuando aparezca Jesucristo en las nubes en un caballo blanco a luchar contra esas naciones que subieron a pelear contra Israel, a quererla destruir, los va a destruir el Señor con el espíritu de su boca, y al falso profeta y a Satanás y al anticristo los arrojará al infierno. ¿Qué creen y esperan los hombres? ¿Poder luchar, vencer al Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores? ¿No se dan cuenta contra quién están luchando cuando luchan contra la nación de Israel o contra la iglesia verdadera de Jesucristo, creyendo que solamente están oponiéndose a los hombres, pero es a Dios? El Señor toma venganza, dice, de sus enemigos. ¿Por qué toma venganza de sus enemigos? Porque sabemos por la palabra de Dios que ellos son hijos de Satanás, del diablo, que nunca harán la paz, la reconciliación con Jesucristo. Hay una enemistad continua desde Génesis 3:15 entre los hijos de Satanás y la simiente de la mujer, la simiente de Jesucristo. Dice, esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Habrá una enemistad perpetua, una enemistad que continuará hasta la venida de Jesucristo. Entonces, ¿por qué hará el Señor? Ya está escrito, juicio, venganza contra estas naciones
que luchan contra Israel y contra la iglesia. Mire, hay muchos ejemplos. Voy a decirle uno rápidamente. ¿Qué pasó con cómo Dios trató con Pilatos, el hombre que dijo, yo no he hallado en él delito, pero sin embargo lo entregó a los judíos y se lavó las manos? Según la historia, dicen que poco después Pilatos fue quitado de su puesto con tanto temor que tenía y lo arrojaron a una isla y ahí murió. ¿Y sabe cómo murió? Se cortó las manos. En su propia sangre se ahogó, se cortó las manos. Como él dijo, ¿verdad? Que se lavaba las manos, pues en su sangre se las lavó. ¿Qué pasó con Tito, que destruyó el pueblo de Israel? El general romano que fue a destruir, que se jactó y decía, ¿verdad?, que Israel lo había vencido y lo había destruido y que su Dios lo había vencido. ¿Sabe cómo lo destruyó el Señor? Cuando regresó a su tierra, ¿sabe cómo? Dice que se le metió un genjen, un animalito lo más pequeño en la nariz, y ese genjen se le fue al cerebro y ahí creció y lo atormentaba de tal forma, de tal manera, que era un tormento, te dicen, horrible. Así murió. Un genjen lo mató y su tormento fue horrible. Así murió este loco sinvergüenza que creía ser superior a Dios y le hizo la guerra. Salomé, la mujer esa, la hija que bailó de Herodes, el tetrarca, en su cumpleaños, y que la mamá le dijo, pide la cabeza de Juan. ¿Sabe cómo murió esta mujer, según la historia? Porque después Herodes es echado fuera ahí de su poder, de su territorio, y se van fuera. Y que esta mujer en una ocasión, esta jovencita, en un lugar de hielo, iba caminando, pasando por ahí, se sumió, se quebró el hielo, se sumió, y dice que ahí empezó a papalatear y a bailar y a gritar, y el mismo hielo le cortó el pescuezo, le cortó la cabeza el hielo. Fíjese lo que es, cómo el rey de Asiria, todos, Faraón, cómo acabó Faraón. ¿Ve? Entonces, una vez que el Señor dice algo, así será. Por eso dice, así dijo Jehová. De lo único que tenemos que saber es qué dijo, y así va a ser. Así va a ser. Ahora, así dijo el Señor. ¿Y qué fue lo que dijo? Fíjense lo importante. ¿Qué le dijo a Abraham cuando salió de su casa? Benditos los que te bendijeren, a Israel, y malditos los que te mal dijeren. Esto se cumple en todos los tiempos, tanto con los hombres como reyes, naciones, que hablan mal, dicen mal contra Israel. Mire todo lo que vino de los juicios de Dios contra estas naciones, que aunque aquí ya en Nahum no están todas, pero mire lo que dice los juicios que Dios tiene para estas naciones en Ezequiel, por ejemplo, 25, voy a leer algo porque es importante. Ezequiel 25 dice un juicio que vendrá de Dios contra la nación de Amón. Dice así, vino a mí palabra, 25, de palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos y dirás a los hijos de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor, así dice Jehová. Esto no lo quisieran oír ellos, ¿verdad? Pero así dice Jehová el Señor. Por cuanto dijiste, ¿qué dijeron ellos? Nomás con decirlo. Ea, bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio a la casa de Judá, por tanto he aquí que yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán y sus apriscos plantarán tus tiendas. Y dice, y comerán tus sementeras, beberán tu leche, y nos sigue hablando, dice, porque así ha dicho Jehová, así dijo el Señor, tomó venganza de estos hombres, por cuanto batiste tus manos contra Israel, y golpeaste con tu pie, y te gozaste con el alma, con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto aquí yo extenderé mi mano contra ti,
y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Así dijo Jehová. ¿Y se cumplió? Claro. Profecía sobre Moab. Así ha dicho Jehová el Señor, así ha dicho, y así se cumplió y así será. Solamente hay que ver qué ha dicho. Por cuanto dijo Moab, fíjese, por eso estos han dicho mal de Israel. Y he aquí que la casa del juez como todas las naciones. Por tanto aquí yo abro el lado de Moab, desde las ciudades de sus ciudades, y luego dice contra los hijos de Amón, y la entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. Y haré juicio y sabrán que yo soy Jehová. Fíjese, dice, porque dijo Moab, nomás porque dijo mal contra Israel. Profecía contra Edom. Así ha dicho Jehová el Señor. No importa lo que digan ellos, esto nunca se va a cumplir, esto nunca va a pasar, sí va a pasar, sí va a pasar, y se va a cumplir, porque así dijo Jehová, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos de Israel. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom, cortaré de ellos hombres bestias, las asolaré, dice, y caerán la espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel, y harán Edom según mi enojo y conforme a mi ira. No hará venganza dos veces, y conocerán mi venganza. Dios es un Dios de venganza, es un Dios celoso que cuida lo que es de él. Profecía contra los filisteos. Así ha dicho Jehová, por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho y destruyeron por antiguas enemistades contra Israel. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré, los destruiré, el resto que quede en la costa del mar, haré en ellos grandes venganzas, con reprensión de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. Y luego sigue hablando a todas, profecía contra Tiro, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, quebrantada está la que era puerta de las naciones, porque eso dijo, así ha dicho Jehová el Señor contra de ti, porque hablaron mal contra Dios, contra Israel, y trae la destrucción, así ha dicho Jehová el Señor a Tiro. Dice que lo iba a destruir y no quedaría nada de él. Y luego sigue hablando de Egipto y sigue hablando de todas las otras naciones que han dicho mal contra Israel, contra el pueblo de Dios. Entonces vea todos los juicios de Dios contra estas naciones, así ha dicho Jehová. Una vez que el Señor dice algo, así será. Claro, esto no quieren oír, no queremos oír, no, pues óiganlo bien, así dice el Señor. Todo el que hable mal contra Israel, maldecirlo, será también juzgado con la misma vara con que ellos dicen. Todos estas naciones, como el Señor dijo, así será, así dijo el Señor. Vemos cómo el Señor cumple lo que dijo a Abraham y las naciones. Quien bendiga a Israel, quien hable bien de Israel, lo bendecirá. Quien haga bien, también. Pero quien haga mal y hable mal de Israel, también la maldición de Dios será contra él. Él hará justicia, ya sea para bien o sea para mal, contra las naciones. Y no solamente por hablar contra Israel, hoy para hablar contra su iglesia, contra el pueblo, contra la iglesia hoy de Jesucristo en la tierra, que el Señor vino a fundar. Y quiero nomás leer un solo más versículo, que lo que el Señor, lo que Él dice, esto se cumplirá. Dice que en Números, ¿se acuerdan? En Números, cuando el Señor está hablando que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y no hará, habló y no lo cumplirá, cuando Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, dice,
Entonces tomó su parado y le dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendición. Él dio bendición y no podré revocarla, ni tampoco el Señor. Entonces, esta es una promesa de Dios, que los hombres no creen, que los hombres creen que pueden hablar, decir todo lo que quieran contra Israel, estas naciones gentiles que están a su alrededor, filisteos, todos los que están en la actualidad, como hoy todas estas religiones falsas, romanas, católicos y de todos los demás, que hablan mal contra la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Por qué? Nada más por hablar mal, nada más por decir mal contra los hijos, los siervos de Dios. Dios dice, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. El Señor oye la blasfemia, la soberbia, decir que ellos solo pueden hacer, deshacer, pero el Señor dijo así. Entonces vean este mensaje, hermanos, óiganlo, compréndanlo y entiéndanlo. Estamos bajo la bendición de Dios. También mucho cuidado con decir mal de los siervos de Dios. El Señor dijo, ay de aquellos que tocan a un siervo de Dios como si tocaran la niña de sus ojos. Cuidado, hermanos, cuidado toda esta gente que se levanta y habla mal contra la iglesia de Jesucristo, Miguel y todos estos hombres, ¿verdad?, que se han levantado contra ella. Tarde que temprano el Señor ha escuchado las blasfemias, porque somos del Señor, somos de su propiedad. Él nos defiende, Él nos cuida. Que Dios los bendiga.